professora Maria Jimena Solé, professora da Universidade de Buenos Aires, CONICET, investigadora do grupo, uma das principais coordenadoras, né, do grupo de investigação sobre idealismo alemão. Ela vai ser a primeira a apresentar, falar sobre Fichte e o primeiro romantismo alemão. Em seguida, teremos também a apresentação do seu colega, Mariano Gaudio, né, também da Universidade de Buenos Aires, e finalmente, o professor Marco Weller. Em seguida, eu passo o nome para eles. Eu primeiro passo a palavra à professora Maria Jimena, para ela fazer a apresentação do seu texto. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación, profesor. En primer lugar, quería agradecerles muchísimo a Bruno, Antonio y Gabriel por la invitación a participar de este congreso y expresar mi alegría de estar aquí compartiendo estos días en Europreto con todos ustedes. Hasta ahora ha sido muy enriquecedor y realmente muy gratificante, ¿no? Después de algún tiempo de no viajar y de no participar presencialmente de congresos, estar acá y volver a encontrarnos cara a cara, incluso con la posibilidad de una transmisión online, me parece algo para celebrar. Así que muchísimas gracias y es realmente una alegría. Bueno, para citar a Mariana, que leyó hoy a la mañana su conferencia, antes que investigadora soy profesora, y yo añadiría que antes que profesora soy estudiante, y esto que voy a presentar hoy es una síntesis de lo que enseño y de lo que estudio, porque el texto trata sobre Fichte y el primer romanticismo alemán, y podría decirse que mi punto fuerte es Fichte, y donde me encuentro en tierras sólidas, y cómo Fichte se vincula con el idealismo alemán es lo que estoy en tren de estudiar. Bueno, voy a leer y le voy a agradecer a Lucas, que va a proyectar y ayudarme con la proyección. Lo otro que tengo para decir es pedir disculpas por hablar en español, y tengo la resolución firme de pronto poder presentar en portugués. ¿Estamos bien? Perfecto. Muy bien, entonces Fichte y el primer romanticismo alemán. En mayo de 1794, Fichte llegó a Jena e inmediatamente se transformó, como lo diría Hölderlin en una carta famosa, en el alma de la ciudad. Durante el primer semestre como profesor en la universidad, dictó 2 cursos. Uno privado, dirigido a los estudiantes de filosofía, en el que desarrolló los fundamentos de su propio sistema filosófico. Pero para que los estudiantes tuviesen una noción de lo que ofrecería en su curso y pudieran decidir libremente si querían participar de él, Fichte publicó poco antes de llegar a Jena un libro titulado Sobre el concepto de la doctrina de la ciencia. Para que pudieran seguir activamente sus clases y no se distrajeran tomando notas, Fichte preparaba breves apuntes que distribuía entre sus oyentes. Al finalizar el semestre, recopiló sus notas y las dio a la imprenta bajo el título Fundamento de toda la doctrina de la ciencia. Pero fue el curso público, sus lecciones sobre el destino del sabio, lo que ocasionó un verdadero revuelo. El auditorio más grande de la ciudad quedó demasiado pequeño para la cantidad de interesados en escucharlo. Fichte era el alma de Jena y se transformó en una especie de imán para los jóvenes románticos. Friedrich Schlegel recomienda a su hermano la lectura de las lecciones sobre el destino del sabio, que según él ponen en evidencia la elocuencia arrebatadora de Fichte, a quien presenta como el mayor pensador metafísico del momento. Hölderlin, que asistiría a sus lecciones,
escribe a su amigo Neuffer que no conoce a otro hombre de tamaña hondura y energía espiritual. Dice que lo escucha todos los días y a veces le habla. En mayo de 1795, de visita en Jena, Novalis conoce a Fichte personalmente. Y este encuentro lo hizo tomar la decisión de dedicar sus horas libres al estudio de la doctrina de la ciencia. El impacto que tuvo Fichte, tanto sus ideas como su persona, en Hölderlin, Novalis y Schlegel fue inmenso. Sin embargo, la naturaleza del vínculo entre ellos ha sido y continúa siendo motivo de discusión. Muchos han visto en los jóvenes románticos simples prosélitos de Fichte, estudiantes maravillados por su figura que se propusieron difundir la doctrina de su maestro y que al hacerlo exageraron sus principios. Esta posición que le quita al romanticismo cualquier valor filosófico y lo reduce a una expresión poética y sentimental de la posición fichteana, ha quedado desacreditada luego del descubrimiento de nuevas fuentes y la publicación de las ediciones críticas de sus obras. Se estableció así que los jóvenes románticos no solo tuvieron intereses filosóficos y desarrollaron posiciones originales, sino que además esas posiciones se distancian de la posición fichteana. Mi objetivo en este trabajo es mostrar que Hölderlin, Novalis y Schlegel llevan a cabo una auténtica recepción filosófica de las ideas de Fichte. No las repiten, pero tampoco se conforman con la mera interpretación o refutación, sino que despliegan una recepción activa, una apropiación crítica de su doctrina, y de esta manera crean algo nuevo. Producen, como intentaré mostrar aquí, una nueva concepción de la filosofía. Antes de analizar los escritos de los jóvenes románticos para buscar los rastros de esa recepción activa, me referiré brevemente a algunos aspectos fundamentales de la posición de Fichte, tal como la expuso en sus cursos y publicaciones de esos primeros semestres en Jena, es decir, tal como Novalis, Hölderlin y Schlegel la conocieron. Entonces, primer punto, el fundamento del saber según Fichte, la Tathandlung y el yo absoluto. Como se sabe, Fichte considera que su filosofía no es más que el idealismo trascendental kantiano bien entendido. Pero si la doctrina de la ciencia es fiel al espíritu del kantismo, Fichte ve la necesidad de apartarse en ciertos aspectos de su letra. En efecto, Fichte considera que la exposición de la filosofía kantiana carece de sistematicidad y aspira a subsanar ese defecto. Sobre el concepto de la doctrina de la ciencia, sostiene que, para que una ciencia sea sistemática, todas sus proposiciones deben estar enlazadas con una única proposición fundamental. Ese enlace transforma a un conjunto de proposiciones en una totalidad, garantizando que no habrá contradicciones o incoherencias entre ellas. Ahora bien, la proposición fundamental de una ciencia debe ser cierta previamente al enlace con las otras. Si su certeza dependiera de la otra, entonces no sería la proposición fundamental. Por lo tanto, esta debe ser inmediatamente cierta, indemostrable por medio de otra cosa. Pero ¿de dónde proviene la certeza de las proposiciones fundamentales de las ciencias? Responder a esta cuestión, la pregunta por la posibilidad misma del saber, es, según Fichte, la tarea de la filosofía. Y en la medida en que ella es una ciencia, la filosofía se revela como la ciencia de la ciencia, o doctrina de la ciencia, Wissenschaftslehre. Se trata de una metaciencia, una reflexión acerca de las condiciones del saber, una reflexión acerca de las condiciones que hacen posible la ciencia. Fichte dedica la primera parte del fundamento de toda la doctrina de la ciencia, el curso dictado durante su primer semestre como profesor en Jena, a demostrar y analizar el primer principio fundamental del saber. El principio fundamental, sostiene, debe expresar la Tathandlung. Este neologismo, acuñado por el propio Fichte, enlaza dos conceptos opuestos, el hecho, Tat, y la acción, Handlung. El término remite entonces a una acción que es ella misma su propio producto, su propio resultado.
Ese hecho-acción, que es afirmación absoluta, es expresado por la fórmula yo soy yo. Mediante una deducción trascendental que se eleva a las condiciones mismas del saber, Fichte llega a la afirmación que el principio fundamental de todo saber es el yo absoluto que se pone a sí mismo, que se afirma a sí mismo. El yo es, al mismo tiempo, el que realiza la acción de afirmarse, de ponerse, y el producto de esa acción. Es lo activo y lo producido por la actividad. Acción y producto de la acción. Es lo activo y lo producido por la actividad. Acción y hecho son una sola y misma cosa. Por eso la expresión absoluta de la Tathandlung es, según Fichte, la siguiente. El yo pone originariamente, de modo absoluto, su propio ser. Este sujeto absoluto no es ni una cosa, ni una sustancia, ni una causa primera. Su esencia es su puro ponerse. Y en eso consiste su ser. Es el ser en el sentido más puro. Es pura actividad. No es tampoco un hecho de la conciencia, no puede ser una representación, sino que es la condición de posibilidad de todo representar. Ese yo es, según Fichte, identidad de sujeto y objeto. Sujeto-objeto. No es un yo individual, un sujeto empírico con nombre y apellido, sino que es la subjetividad trascendental en cuanto condición última de la posibilidad de toda acción particular, incluida la acción de la autoconciencia y del conocimiento teórico. En la medida en que su ser consiste en suponerse o afirmarse absolutamente sin que nada exterior lo determine, su acción es enteramente libre. El yo absoluto es la inteligencia libre actuante. La acción es la raíz, el fundamento de la realidad. Lo real es activo. El yo es pura actividad creadora, creativa, sin ninguna restricción. Ahora bien, el acceso a este primer principio debe ser inmediato. Como dijimos, su certeza no puede depender de ninguna otra proposición. Por lo tanto, no puede deducirse ni inferirse. Si ha de ser un auténtico primer principio, su certeza no puede ser el resultado de ninguna clase de silogismo. Para encontrar ese yo absoluto, expresión de la Tathandlung, Fichte propone en el fundamento de toda la doctrina de la ciencia la vía de la reflexión abstractiva, un procedimiento que parte de algún dato de la conciencia, reflexiona acerca de él y abstrae los diferentes elementos involucrados para llegar a su condición de posibilidad. Sin embargo, algunos meses antes, en la reseña de Nesidemo, escrita en 1793 y publicada el año siguiente, Fichte recurre a la intuición intelectual que presenta como una captación inmediata de la pura actividad del sujeto absoluto. En la intuición intelectual es el sujeto mismo el que se pone, se construye y al hacerlo sabe de sí. Se capta inmediatamente como autónomo e independiente. Esta pura afirmación, que es el yo absoluto, encuentra necesariamente un límite. El segundo principio fundamental del saber que Fichte llama no yo absoluto. La pura oposición, la pura nada, el primer y segundo principio son entonces completamente opuestos. La necesidad de pensar esa oposición conduce al descubrimiento del tercer principio, el límite, la divisibilidad. Así, el tercer principio contiene todos los elementos para la construcción de la conciencia finita. El yo absoluto es absolutamente lo que es, el no yo absoluto es absolutamente nada, y el yo y el no yo divisibles son algo. El yo es aquello que no es no yo, y el no yo es aquello que no es yo. Muy simple todo. Toda la realidad remite como su fundamento último a estos tres principios y fundamentalmente a la actividad de autoposición infinita del yo absoluto. El mundo
es el resultado de la actividad productiva de ese sujeto absoluto. Actividad productiva que Fichte atribuye principalmente a la facultad de la imaginación. Pasamos entonces a la segunda parte, recepciones románticas. En abril de 1795, Hölderlin compuso el fragmento conocido como Juicio y Ser. Apelando a una etimología falsa pero efectiva, sostiene que el juicio, Urteil, remite siempre a la originaria ua, partición, Teilung, entre sujeto y objeto. Esta separación implícita en todo juicio remite, según Hölderlin, a una totalidad de la cual son partes tanto el sujeto como el objeto. Y el ejemplo más adecuado de esta partición originaria es la fórmula yo soy yo. La misma fórmula que Fichte había utilizado en la primera parte del fundamento de toda la doctrina de la ciencia para referirse a su yo absoluto, a la autoposición de la subjetividad absoluta como el fundamento de todo saber. Contra Fichte, Hölderlin escribe: ¿cómo puedo decir yo sin conciencia de mí mismo? Pero ¿cómo es posible la conciencia de mí mismo? Es posible porque yo me pongo enfrente.
Mariano, por favor, com a palavra. Hola. Hola, hola. Acho que ele está sem som. Ujú. Pode falar agora. A ver ahora. Vamos sentar de novo? Pode falar. Hola. ¿Me escuchan? No se escucha aún. Ainda não, ainda não. Algum problema técnico. Só que ele está com. O microfone dele está fechado. Ah, o microfone está fechado. Não, não, ele, Não. ele se abriu. Se abriu. Pode ser que quando estiver fechado, fica assim. Vamos tentar mais uma vez. Iniciar a transmissão. Fecha. Sabe falar, já está com nós. Pode falar, Mariano. Hola. Se cortó la transmisión. A transmissão foi cortada totalmente. Deve ter cortado porque não estava na outra tela, então a gente não viu. Mas na hora que a gente voltou, que deve ter voltado, só que aí a gente não viu que estava cortada, né? No importa. E agora, você nos ouve? Sí, sí, ahora sí. Recién ahora. Pois, recomecemos então, Mariano, com a palavra. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen el trabajo para proyectar? ¿O comparto pantalla desde aquí? Seria melhor ele compartilhar aqui lá, que ele poderia rolar. É melhor que ele disse que é melhor que ele comparta comigo, Maria. Que ele compartilhar, a gente vai conseguir visualizar todo mundo, tá bom? Bueno, E ele também vai. Vai rolar. É. Isso que fica até pro depois. pero no me deja acá compartir. Lucas, Yo te tendría que dar el ok para que consigas compartir. Ujú. ¿Y cómo que? Ah, tá. Poder apresentador. Para mí isso daqui é NASA. Você falando espanhol, que Lucas, igualmente está ahí el trabajo. El trabajo debe estar en. Sí, dijeron que es mejor que lo hagas por eso. Com certeza. Aqui, ó. Ahora tendrías que poder, María. Ahí va. Olá, Mariano. Hola. Pena. Ele é muito legal. Conseguiu, né? É ele que tem que fazer. Não, mas ele é esperto. Ele sabe. Ele sabe. É que antes ele não estava permitido, agora ele está permitido. Aí deu, Maria. Para visualização para todos. Bueno, muchas gracias. Oi? F11 ainda fala. F11? Tá bom. La filosofía de la naturaleza de Fichte. El problema de partida del presente trabajo es la indagación acerca de la existencia y consistencia de una filosofía de la naturaleza en la concepción de Johann Gottlieb Fichte. Sin dudas, el concepto de naturaleza ocupa un lugar importantísimo en el marco del surgimiento del primer romanticismo alemán, cuyo legado de actualidad nos invitan a pensar en este evento y a los cuales nos gustaría agregar la significatividad para una perspectiva situada. Al mismo tiempo, la figura de Fichte fue sumamente influyente, ya sea por continuidad, ya sea por contraste o contraposición,
para los primeros exponentes del romanticismo, en particular para Friedrich Schlegel, Novalis y Hölderlin, como comentaba Jimena Solé, lo que pudimos ver hasta recién. Pero la figura de Fichte también padece en este aspecto un doble eclipse. Por un lado, el así consagrado filósofo del romanticismo no fue él, sino Schelling, y no solo por haber participado directamente del círculo, sino también y en especial por sus aportes tanto en el plano de la filosofía de la naturaleza como en el plano de la estética o filosofía del arte. En ambos puntos, además, Schelling se presenta como una ruptura original respecto del idealismo o filosofía trascendental en la que se inscribía en sus primeros escritos. Por ende, si este trabajo versara sobre la filosofía de la naturaleza de Schelling, no sería en absoluto novedoso. Por otro lado, desde distintas perspectivas contemporáneas, se contribuye a reforzar una interpretación sesgada de la filosofía moderna, básicamente a partir de la contraposición cartesiana entre lo extenso y lo pensante, o la naturaleza y la cultura. Con este prisma fundacional se suele clasificar todo el desarrollo posterior de la filosofía moderna, incluyendo al idealismo y al romanticismo, pese a las críticas que ambos entrañan hacia la modernidad y la ilustración. Una vez trazada la contraposición, no hay manera de salir de ella, como si todos los filósofos cayeran en una suerte de hechizo pactado por Descartes. En el caso de Fichte, dado que se inscribe en la línea de la filosofía trascendental, aunque claramente mucho más allá de Kant y reconfigurando completamente el proyecto crítico, y dado que coloca al yo en primer lugar, aunque claramente no en un sentido subjetivo, sino precisamente haciendo completa abstracción de tales aditamentos, no pareciera eximirse de la clasificación. Una rotulación que además se refuerza con pasajes del propio Fichte, donde presenta a la naturaleza como aquello donde el yo se realiza, el obstáculo a vencer, el límite necesario para la transformación de lo dado, la lucha interminable entre el yo y el no yo, etc. En otras palabras, Fichte ofrece afirmaciones donde la naturaleza aparece como lo contrario a la cultura y a ser sometida, instrumentalizada y modificada por las manos humanas. Así, por ejemplo, en algunas lecciones sobre el destino del sabio de 1794, Fichte comienza preguntando por lo que pertenece propiamente a lo humano y a lo no humano, para luego sostener que el yo tiene que modificar las cosas, la multiplicidad, y ponerlas en armonía con la identidad o concordancia pura, proceso o habilidad que refiere justamente a la cultura. Y en El destino del hombre de 1800 caracteriza a la naturaleza como instancia en la cual se realiza el yo, como repetición mecánica y eterna, e incluso como aquello que desestabiliza la existencia humana con fenómenos impredecibles, temporales, inundaciones, terremotos, ciclones, volcanes, etc. La naturaleza, dice, debe adoptar un estado en el que se pueda prever y esperar su evolución regular, en el que su fuerza mantenga invariablemente una relación determinada con el poder que está destinado a dominarla, el poder humano. Con semejante cita podríamos dar por cancelada y cerrada nuestra indagación acerca de la filosofía de la naturaleza en Fichte, y más aún en estos tiempos en que se proyectan y generalizan dicotomías que funcionan así en un pasaje aislado, y pese a que en una contextualización más amplia terminan significando otra cosa. En efecto, apenas un párrafo después de celebrar la previsibilidad de la naturaleza vivificada con las manos humanas, Fichte afirma: ahora bien, no es la naturaleza, es la libertad misma la que ocasiona los mayores y más terribles trastornos a nuestra especie. El enemigo más cruel del hombre es el propio hombre. En efecto, entonces, el asunto es más complejo y no se resuelve con una dicotomía simplista y simplificadora. Y no se resuelve porque solo se ha observado lo que se quería observar, a saber, únicamente las manos humanas transformando la naturaleza. Lo que no se ha observado es el movimiento inverso, a saber, cómo la naturaleza transforma al yo, cómo está amalgamada y entramada con lo humano de manera absolutamente inescindible,
Y esto es lo que intentaremos mostrar a continuación. Punto 2. En una indagación acerca de la filosofía de la naturaleza de Fichte, cabe señalar, ante todo, los pasajes en los cuales el filósofo expone de manera sucinta las partes o disciplinas particulares que conforman el sistema, la doctrina de la ciencia. En este sentido, en el escrito programático sobre el concepto de la doctrina de la ciencia de 1794, Fichte coloca como instancia fontanal el sentimiento, del que desprende una teoría sobre lo agradable, lo bello y lo sublime, es decir, una estética, y una teoría sobre la regularidad de la naturaleza en su libertad, junto con las restantes disciplinas más canónicas a las que dedicó obras posteriores, religión, ética, derecho, etc. La naturaleza, entonces, aparece imbuida de libertad, con lo cual, si a ello se suma el carácter filosófico, o mejor, el peso de la filosofía en cada una de las partes del sistema, claramente resulta una filosofía de la naturaleza. Lo mismo sucede en la doctrina de la ciencia Nova Método de 1796. También hacia el final de estas lecciones, Fichte distingue las partes del sistema, que en este caso se divide en dos, teoría y práctica, donde la naturaleza aparece como el tema de la teoría y se subdivide en dos perspectivas, la perspectiva de las leyes del mecanismo y la perspectiva de las leyes del organismo. Ahora bien, en este punto se abre una disyuntiva entre, por un lado, proseguir con las distinciones y dicotomías y, por otro lado, tratar de captar el entramado sistemático. Lo primero no nos permite ver la libertad de la naturaleza, como lo piden sobre el concepto, mientras que lo segundo, en cambio, sí propone una visión compleja y enriquecedora. La idea de organismo en Fichte resurge en una multiplicidad de escenarios y, a nuestro entender, contiene un potencial y una originalidad tan exuberantes que conlleva una ponderación positiva no solo para una eventual indagación en los primeros pasos del romanticismo alemán, sino también y principalmente para una genuina reapropiación del legado y actualidad desde una perspectiva situada. Pero esa idea de organismo presupone la superación y el rechazo de la dicotomía naturaleza-libertad. La superación porque no se puede pensar el organismo sin los dos aspectos en simultáneo, pues se trata de un híbrido que los nuclea de manera inescindible, por cuanto involucra tanto el entramado sistemático de la filosofía como la organización social y comunitaria. Y el rechazo, porque ya no cabe pensar la naturaleza como mero mecanismo, ni la libertad como mera espontaneidad y arbitrio, dado que ambas están entrelazadas y por ende reconfiguran el vínculo mutuo. Perdón. Ok, pode continuar. Sí, ahí va, ¿eh? Ahora continuamos. Solo que he perdido el texto. Ahí está. La idea de organismo refiere en general a una totalidad donde las partes están vinculadas de modo tal que ninguna pueda pensarse por fuera, ni por separado o aisladamente, sino que adquieren significación y vitalidad justamente a partir del entramado con las demás y con el todo. En cuanto a las manifestaciones de esta idea, encontramos en primer lugar la unidad sistemática de sobre el concepto y la Nova Método, donde dice: el asunto principal de la doctrina de la ciencia no es presentar algo muerto en el que yazcan los conceptos, sino algo espontáneo y vivo.
Y en otro pasaje, la doctrina de la ciencia se separa en esto del resto de los sistemas. En ella no se presenta un simple pensar que reside en la serie mecánica, como en otras filosofías, sino que en ella se presenta un pensar sintético en una serie orgánica. En nuestra física domina absolutamente el organismo en el que todo punto es concentración de todas las fuerzas. Así es también en nuestra metafísica. Desde luego, la inseparabilidad de los elementos entrelazados en un todo se condice plenamente con un tópico que atraviesa toda la filosofía de Fichte, la cuestión del espíritu o del sentido del conjunto, en contraste con la mera letra muerta y fría, que en la dispersión opera como las letras del alfabeto, que por sí no dicen nada hasta que se cristalizan en palabras u oraciones. El problema reside entonces en la fragmentación, que no solo desvirtúa a la parte presentada en aislado como una letra, como si fuera autosuficiente, cuando no lo es, o como teniendo un sentido que no se explicita sino dentro de algo mayor. No solo desvirtúa arrancando la parte y presentándola como si fuera una pieza acabada y terminada, sino también desvirtúa e invisibiliza justo aquello que prima, que envuelve y que caracteriza a la parte en cuanto tal. Esto es la relación. El sentido conjunto permite envolver y resignificar cada uno de los elementos contenidos, y ese entramado resulta constitutivo del sentido propio de cada elemento, porque fuera de ese entramado el elemento es estrictamente nada, o al menos completamente indeterminado. La reiterada exigencia fichteana de una visión de conjunto tiene una motivación muy profunda. En segundo lugar, la idea de organismo se relaciona con la organización social y espontánea, la interacción meramente horizontal en términos del dar y recibir, tal como aparece en la reivindicación de la libertad de pensamiento de 1793 y en las lecciones sobre el destino del sabio. En el primer caso, en la reivindicación, la idea brota no solo del dar-recibir conocimientos, que ciertamente podría ser un intercambio instrumental o económico, sino también fundamentalmente de su reconfiguración a partir de ser constitutivo de la propia personalidad y por ende un derecho inalienable. En el segundo caso, en las lecciones, Fichte grafica esta acción recíproca con la metáfora del engranaje universal y el enlace intrínseco o vínculo que entrelaza el bienestar o malestar de las partes en la totalidad. En ambos casos, la relación intersubjetiva presupone elementos que solo se pueden conformar a partir del entrelazamiento y que están comprometidos en su espiritualidad, libertad y personalidad o en el para sí de modo inescindible con la totalidad de pertenencia. Pero en contraste con lo anterior, en los escritos de Revolución y quizás también en las lecciones todavía prevalece en Fichte cierta confianza en la individualidad autoconstituida, probablemente a raíz de la apuesta por el despertar de la chispa divina, la racionalidad o la ley moral en cada yo. Sin embargo, este protoatomismo de las primeras obras se revierte clara y contundentemente en el fundamento del derecho natural de 1796-97, del cual podemos extraer dos ideas más de organismo. La del producto natural organizado, que surge como consumación de la antropología filosófica fichteana, y la de la organización política, que surge en el corazón de su filosofía política. Entonces, en tercer lugar, tenemos la idea de organismo como producto natural organizado, que se contrapone al producto técnico artificial en que, por un lado, en el último las partes remiten a un autor externo, carecen de fuerza propia y se constituyen como piezas independientes y por ende reemplazables.
El producto natural, en cambio, no remite a nada exterior. Las partes contienen su propio impulso y la conservación de sí se retroalimenta en la conservación del todo. Por otro lado, ambos productos coinciden en que conforman totalidades donde las partes están conectadas entre sí, dependen unas de otras y no se las puede concebir o captar por separado, es decir, se remiten mutuamente. Fichte presenta esta idea en el marco de la corporalidad, instancia crucial para la realización del derecho, y más precisamente después de la deducción del cuerpo propio y de la influencia recíproca. Esto es, al momento de plantearse el problema cartesiano del reconocimiento necesario del cuerpo del otro. La revelación de estos elementos, junto con el rasgo de la formabilidad, conduce a la sacralidad de la figura humana y más aún a la sacralidad de toda figura humana. Ahora bien, estos trazos iniciales de una antropología filosófica presuponen una filosofía de la naturaleza. No solo por la caracterización de la idea de organismo en la corporalidad, sino también porque la cultura no podría configurarse sin una suerte de insuficiencia, imperfección o constitución carencial propia del humano. Fichte afirma que la naturaleza ha dotado a los animales de una capacidad de supervivencia inmediata o desde el nacimiento, mientras que en relación con el ser humano ha retirado su mano, justamente dando con ello lugar a la cultura, la determinabilidad, la formación, la educación, la reciprocidad, etc. La sabia autolimitación de la naturaleza es lo que posibilita el autohacerse cultural. No se trata de una contraposición, sino al menos de una complementariedad, que ciertamente requiere problematizar el para sí circunscrito a términos concienciales, pero que a la vez habilita a una profundización en la comprensión de lo humano que debería concebirse amalgamado con la naturaleza. Pero hay algo más. ¿Por qué Fichte habla de producto? ¿Se refiere solo al cuerpo propio? ¿De dónde proviene la capacidad productiva? ¿Cómo se reconfigura el entramado que muestra que el ser humano no podría ser tal si no es y se forma primero comunitariamente con otros y otras? Por más espontaneidad y actividad autogenerada que se ponga en todo el proceso, la naturaleza está siempre ahí, presupuesta, necesariamente presupuesta. Y a la vez también está ahí presupuesta como el siguiente paso, la corporalidad social. En efecto, la cuarta idea de organismo surge en el corazón de la filosofía política de Fichte, en el contrato de reunión y con motivo de la distinción entre la totalidad o totum, Allheit, el símil social del producto natural organizado, donde se establece un vínculo intrínseco y real entre las partes, y por un lado entonces, y por otro, el todos o compositum, aller, donde la unidad resulta artificial y en base a un concepto abstracto, como agregación ideal de partes ya constituidas. Mientras el totum ofrece un vínculo necesario y orgánico, el compositum traza un vínculo arbitrario y descomprometido. En este punto, Fichte llega a afirmar, al igual que en un producto de la naturaleza, en el estado orgánico, cada parte puede ser lo que es solo en este vínculo, y fuera de este vínculo no sería esto en absoluto. Sí, fuera de todo vínculo orgánico no existiría en absoluto. Y en este punto, como en los anteriores, se podría objetar que Fichte alude al totum como una imagen, Bild, palabra que en efecto utiliza en el pasaje citado. Con ello se podría también restituir subrepticiamente el dualismo y el formalismo que en toda esta obra el filósofo intentó evitar. Pero además se deformaría precisamente el elemento natural del derecho natural, que no es en absoluto el estado de naturaleza evidentemente ficcional del iusnaturalismo clásico, sino el aspecto central de la filosofía jurídico-política de Fichte, la articulación entre unidad y multiplicidad.
el organicismo social y político se erige como corolario necesario del proceso de singularización que se esclareció con la corporalidad. La máxima dispersión tiene como contracara necesaria una instancia de unificación orgánica sin la cual la vida misma dejaría de existir, pues de lo que se trata en el cuerpo político no es ni más ni menos que de alcanzar un lugar, una posición o punto de apoyo en la naturaleza. Esta naturaleza ya no está fuera, sino dentro, y por eso y solo por eso Fichte puede afirmar que al conservarse a sí mismo, ¿no?, la parte, se conserva a la vez la totalidad, y al revés, la totalidad se conserva a sí misma a través de sus partes. La naturaleza ya no está enfrente, opuesta, sino amalgamada, necesariamente amalgamada, con la organización social y política. Punto 3. La previsión de una filosofía de la naturaleza en Fichte se condice con lo programado en la doctrina de la ciencia Nova Método, que distinguía entre una visión mecánica y una visión orgánica de la naturaleza, y que asigna al derecho una simbiosis entre la teoría y la práctica, o entre lo encontrado y lo producido. El mecanismo de coacción se reconfigura en la medida en que las voluntades particulares que espontáneamente tienden al conflicto entre sí se neutralizan y encausan en una voluntad común. Lo mecánico, entonces, se reconfigura en lo orgánico, por cuanto asume la voluntad dentro de un entramado. De este modo, la actividad transformadora, Wirksamkeit, reúne libertad y necesidad. En este sentido, debemos pensar la necesaria inseparabilidad entre naturaleza y cultura. Incluso en Nova Método encontramos otra importante pista para el organicismo, a saber, el bosquejo de una corporalidad social en consonancia con el concepto del derecho natural. En efecto, la distinción del derecho natural entre el producto natural y el producto artístico proviene de la pregunta ¿qué significa concebir o entender? Significa, dice Fichte, delimitar a un fenómeno como una totalidad con las características indicadas. El concepto conecta una serie de elementos y ese rasgo conector se relaciona también con la voluntad, en cuanto ésta proyecta un concepto de fin. Por eso aquí el ejemplo es el del pintor que proyecta la figura antes de realizarla. La tela, la pintura, etcétera, representan la naturaleza en su instancia primigenia, como aquello que será reconfigurado con la acción o con un concepto, tal como observamos en el destino del hombre. No como algo que está o permanece más allá, sino como lo amalgamado, un híbrido. Lo mismo sucede con parte y todo articulados en torno del concepto, así como se pueden predicar de un miembro, de un órgano o de un cuerpo individual. ¿Por qué no se podrían predicar conjunta y vitalmente de un cuerpo social, un cuerpo que termina de cobrar forma y sentido una vez que se entrelaza a partir de un concepto? En Nova Método, además de considerar, como señalamos, a la doctrina de la ciencia como un organismo y un sistema vital, Fichte define al individuo en sintonía con la perspectiva de reconocimiento en el derecho natural. Esto es, no como punto de partida, sino claramente como resultado, como una extracción de la racionalidad. Y al momento de dedicarse al cuerpo, dice, muevo mi cuerpo entero, este es considerado para sí un todo, pero en relación con la naturaleza es solo una parte. Lo mismo sucede con el brazo, que se puede enfocar como parte o como todo, y con el para sí, que se puede predicar de uno o de otro. Y agrega, ciertamente así se comporta también con el cuerpo propio de los otros seres racionales. Los cuerpos forman parte de la comunidad orgánica. La corporalidad se extiende hacia los componentes y hacia los compuestos, en ambos casos estableciendo articulaciones posibles e imposibles, es decir, aquellas que vitalizan o que quiebran el lazo orgánico. Es tan intenso el organicismo en este pasaje de la Nova Método que Fichte en las páginas siguientes recula ante lo que sería el camino hacia Schelling y acota el para sí del yo. De todos modos, lo que queda es una naturaleza imbricada dinámicamente con lo humano. Este entrelazamiento no solo nos permite repensar el legado del idealismo y del romanticismo, sino también entablar estos planteos con una perspectiva situada.
Así el organicismo nos conduce entrañablemente a varias temáticas de filosofía latinoamericana: la cosmovisión de las culturas originarias, la pacha, la relacionalidad, el buen vivir, el mestizaje, la reciprocidad horizontal y vertical, el sentipensar, la vida que imbrica lo natural y lo social, la inmanencia, el simple estar ahí y la necesidad de unicidad y organización. Muchas gracias. Obrigado, Mariana, pela excelente exposição, a filosofia da natureza de Fichte com o restante da obra, por ter se mantido dentro dos limites de tempo que tínhamos. Nesse momento, então, eu passo a palavra a nosso colega professor Marco Aurélio Werner, da USP. Você está aí, né? Você está aí? Sim, pode ser. Ele vai falar sobre a doutrina da arte de August Schlegel como filosofia da arte e estética romântica. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Bruno, pela apresentação, pelo convite. Também agradeço ao Gabriel pelo convite e parabenizo a organização desse evento. Também é para mim uma satisfação estar aqui com os colegas, conhecer novos colegas da Argentina, presencialmente, online, e ver os demais presentes, né? Então, como foi anunciado pelo Bruno, eu vou falar sobre a doutrina da arte de August Schlegel, que eu traduzi para o português, né, para a EDUSP, e a minha apresentação de hoje é uma certa ampliação da minha introdução a essa tradução, né? Então, eu vou seguir aqui o texto que eu preparei. Começo citando uma carta de August Schlegel a Goethe, de dezembro de 98, em que ele diz o seguinte: parece-me infinitamente importante que as leis puras da arte, que de outra forma sempre parecem demonstrações matemáticas, sejam apresentadas de forma tão viva e poderosa contra as teorias empíricas. O tempo está maduro para isso. A doutrina da arte, Kunstlehre, de August Schlegel, é geralmente considerada uma introdução estética e didática à literatura e à arte para um público não acadêmico. Embora isso seja parcialmente verdade, ignora-se dessa maneira o fato de que a doutrina da arte surgiu em Iena como parte das preleções sobre a doutrina da arte filosófica, no semestre de inverno de 1798 e 99, e, na verdade, como uma nova concepção de estética que testemunha profundas conexões no âmbito pós-kantiano de pensamento, tanto com o romantismo quanto com o idealismo. Esta ênfase original da doutrina da arte sobre a filosofia em Iena apagou-se um pouco na versão final das preleções sobre a bela literatura e arte de 1801 e 4, ministradas em Berlim, embora não tenha desaparecido completamente. A doutrina da arte em Berlim serviu mais para divulgar o programa romântico em matéria de literatura e arte. Igualmente, August Schlegel abandonou gradualmente o projeto de uma justificação filosófica da arte a partir de 1804, em favor de uma preocupação cada vez mais intensa com a literatura e a teoria da linguagem. Ele também estava preocupado mais com uma certa propagação da mensagem romântica pela Europa, especialmente no que diz respeito ao contraste literário e histórico entre o clássico e o romântico. É por isso que as preleções sobre arte dramática e literatura, ministradas em 1808 em Viena,
se tornaram muito mais famosas do que a doutrina da arte. A conclusão de certos capítulos inacabados da doutrina da arte sobre as artes visuais e o projeto de uma estética mais ampla ficaram, por isso, no meio do caminho, embora estejamos, sem dúvida, diante de um sistema. Em minha palestra, gostaria de voltar a essa ideia original da doutrina da arte e situá-la, essa doutrina da arte de Berlim, como uma filosofia da arte e uma estética romântica. Daí o título, né? Doutrina da arte como filosofia da arte e estética romântica. Por um lado, a doutrina da arte é a primeira tentativa real no campo do pensamento pós-kantiano de estabelecer um sistema de filosofia da arte. E, por outro lado, se baseia nas novas perspectivas dos primeiros românticos sobre literatura e arte. Certamente, podemos nos questionar se a doutrina da arte pode realmente ser considerada um sistema rigoroso de filosofia e até que ponto ela é verdadeiramente original de um ponto de vista filosófico. A esse respeito, apenas notarei provisoriamente que a cópia manuscrita da doutrina da arte de August Schlegel serviu como base para as preleções sobre filosofia da arte proferidas por Schelling em Würzburg, em 1804-5. Nesse sentido, pode-se ver também uma influência distante ou indireta da doutrina da arte na estética de Hegel, como uma filosofia da arte de cunho pós-kantiano. A dificuldade em entender a doutrina da arte como estética romântica reside principalmente no fato de o irmão Friedrich Schlegel, especialmente nos fragmentos da revista Ateneu, ter se expressado algumas vezes contra a ideia de estética como tal e de sistema. A questão que se põe, portanto, é de saber se a doutrina da arte não é algo muito diferente das reais tentativas dos primeiros românticos, especialmente as do irmão Friedrich Schlegel. Se ela, a doutrina da arte, não defenderia uma concepção diferente da essência da crítica. Essa é uma tônica de alguns estudos, né? Por exemplo, eu cito aqui Manuel Bauer, que vê uma diferença entre a posição de August diante do irmão. Também deve ser considerado se o pensamento de August Schlegel não assumiu uma constituição ou formação diferente da do irmão, pois a linguagem e o estilo da doutrina da arte são algo estranhos ao espírito de fragmento do jovem Schlegel. Passo, então, ao primeiro ponto. Pontos de contato com uma fundamentação filosófica. O lado filosófico da doutrina da arte de Schlegel reside na interrelação de motivos de pensamento que, por um lado, dizem respeito a uma concepção produtiva de poesia, de linguagem e de doutrina, e, por outro, relacionam conceitos como organismo, a ideia de origem, de mitologia e de história natural da arte. Essa constelação constitui a doutrina da arte como a primeira filosofia da arte no campo da filosofia pós-kantiana, cujos exemplos mais conhecidos são a filosofia da arte de Schelling e os cursos de estética de Hegel. O termo filosofia da arte não deve, então, ser tomado num sentido comum, como se fosse simplesmente uma designação aleatória de uma filosofia sobre a arte. Em sentido estrito, significa antes um certo ponto de vista que só se tornou possível após a filosofia de Kant, com a virada copernicana. Se Peter Zonde disse no início de seu ensaio sobre o trágico que, desde Aristóteles, houve uma poética da tragédia, somente depois de Schelling existe uma filosofia do trágico, eu acrescentaria, talvez com algum exagero, que somente desde a doutrina da arte de August Schlegel se colocou uma filosofia da arte com intenções sistemáticas. Embora August Schlegel tenha sido frequentemente chamado de ingênuo e eclético vago
em matéria de filosofia é o que diz o Emil Steiger acerca de August Schlegel, numa coletânea que ele organizou, né? Embora se tenha essa visão de Schlegel, e não é só o Steiger, não se pode negar que ele, Schlegel, August, no caso, tenha um domínio do ponto de vista do idealismo, que na época dominava a filosofia. Por exemplo, em uma carta a Schelling, de 19 de agosto de 1809, quando se expressou sobre o tratado sobre a essência da liberdade humana e as diferenças com a obra de Friedrich Schlegel sobre a língua e a sabedoria da Índia, ele expressou esse conhecimento, né, que ele tinha do ponto de vista do idealismo, né? Inclusive, para os fichtianos, que hoje aqui me antecederam aqui, ele diz nessa carta, né, que Fichte já teria visto a essência de sua doutrina da ciência no Evangelho segundo São João, ou seja, ele vê uma relação entre idealismo e religião, né? Eu não sei se isso ajuda ou prejudica quanto ao domínio que ele tem do idealismo, né? Mas o fato é, para mim, que ele estava a par das questões, né? E ainda sobre esse ponto de vista das preocupações estéticas, né, de Schlegel, né, pode-se dizer que ele alimentou o desejo de escrever uma filosofia da arte muito cedo, né? Isso numa carta que ele mandou para Schiller, de janeiro de 96, em referência à poesia ingênua e sentimental. E ele diz o seguinte: eu não deixo de reconhecer o valor das conquistas que tão alegremente o Senhor realizou para a poesia no campo da ciência. Então, isso sobre essa questão que eu, no fundo, deixo um pouco em aberto, né, do conhecimento filosófico ou não que teria August Schlegel, né? Filosoficamente, a doutrina da arte se relaciona com o idealismo transcendental de Fichte e Schelling. A relação com Fichte se aproxima na interpretação da poesia como autoatividade livre e autônoma do ser humano e como um impulso ideal. August Schlegel faz um novo uso do termo doutrina em relação à poesia, numa direção semelhante da discussão filosófica e estética da época. A doutrina da ciência de Fichte, a doutrina das cores de Goethe e a doutrina dos deuses de Moritz podem ser mencionados como precursores que usaram o termo ler pela primeira vez de forma especulativa, naquele momento. Doutrina não significa, então, o tradicional uso dogmático dessa palavra, mas sim uma redução a um ponto último de justificação. Por exemplo, a doutrina das cores de Goethe é uma interpretação subjetiva e não objetiva e física, como Newton das cores. Assim como a doutrina dos deuses de Moritz entende a autonomia da mitologia como uma linguagem da imaginação. Para August Schlegel, o conceito de doutrina está intimamente ligado à ideia de poesia, e é por isso que ele também chama a doutrina da arte de poética. E, como Friedrich Schlegel e Novalis, se refere em sua obra a uma poesia da poesia e ao gênio do gênio. Em relação a se a doutrina da arte é uma tradução do que é a poética para a poesia tradicional, deixo essa questão um pouco em aberto, mas ele é explícito ao chamar a doutrina da arte de poética. Essas são expressões que indicam uma tentativa de reduzir toda a arte, também a crítica, a história e a teoria da arte, a uma base poética, por assim dizer, assim como Fichte reduziu toda a atividade humana ao eu. Em August Schlegel, o eu fichtiano é tomado poeticamente, e o princípio da subjetividade é interpretado principalmente em termos estéticos. Se Fichte, em sua filosofia, entende todo o sistema de conhecimento como resultado da atividade prática e teórica,
August Schlegel, por sua vez, tenta entender as várias artes, arquitetura, escultura, pintura, música e poesia, como o resultado de uma força poética que perpassa a tudo. August Schlegel descreve sua posição filosófica em geral como uma complementação à posição de Schelling. E é esse, no fundo, a maior presença filosófica em August Schlegel é a de Schelling, né? Na medida em que Schlegel argumenta a favor da ideia de uma representação simbólica e linguística do infinito, diante da tese de Schelling, no sistema do idealismo transcendental, de uma exposição filosófica do infinito. O elemento da linguagem se faz valer e se destaca nesse processo de simbolização. Uma representação do infinito no finito só pode acontecer para nós, humanos, através da linguagem. Devido ao seu simbolismo e caráter metafórico, o infinito e o finito já estão sempre alternadamente condicionados na linguagem, ou seja, no processo de expressão e nomeação. Na filosofia da arte de Schelling, por outro lado, o conceito de potência cumpre essa função da linguagem, porque o absoluto não pode ser transmitido diretamente. Schelling também discute o conceito de símbolo, não dentro da estrutura de uma concepção de linguagem, mas como um modo particular de exposição, no sentido de como Kant compreende a exposição, como alegórica, simbólica e esquemática. O símbolo difere da alegoria e do esquematismo. Na doutrina da arte, por outro lado, a arte é justificada com elementos poéticos e linguísticos, não com elementos puramente filosóficos, de modo que não se busca uma justificação unicamente filosófica, mas uma concepção linguístico-literária da poesia, da arte e da crítica. Essa fundamentação poderia ser considerada como sendo estritamente filosófica se estivermos considerando a filosofia no sentido do pensamento de Herder, especialmente quando ele empreendeu uma metacrítica linguística da crítica da razão pura de Kant na década de 1790. Como base autônoma para a doutrina da arte, a poesia é referida no capítulo sobre a linguagem como especulação da imaginação. Eu cito aqui o August. A poesia é, se me permitem dizê-lo, a especulação da imaginação. E como a especulação filosófica confia a capacidade de abstração ao entendimento, assim a especulação poética a confia à imaginação. Fim da citação. Essa expressão um tanto estranha, especulação da imaginação, deve ser compreendida no contexto da teoria da imaginação, tal como Kant a elaborou na Crítica da Faculdade de Julgar. No parágrafo 49 dessa obra, afirma-se que a imaginação é capaz de criar um segundo mundo novo fora do mundo real, ou seja, sugere-se, como eu interpreto Kant, que ela tem a capacidade de especular. De certo modo, pode-se dizer que o juízo reflexionante de Kant é, em grande medida, um processo de especulação da imaginação. No que diz respeito à relação com a estética como disciplina filosófica, a introdução à doutrina da arte nos apresenta 3 estratégias de fundamentação ou tomadas de posição, por assim dizer. Uma primeira, uma fundamentação estético-poética, por assim dizer, que se refere à tarefa de uma doutrina da arte, e que também guia a discussão da teoria e da história e da crítica de arte. Uma segunda estratégia diz respeito a uma fundamentação filosófica estética na classificação das 3 posições representativas modernas em relação à estética. A de Baumgarten como estética racional, a de Burke como estética empírica, e a de Kant
como síntese da estética racional e empírica. É essa última que Schlegel dedica um grande espaço a Kant. August Schlegel lida extensivamente com a crítica da faculdade de julgar de Kant, e a critica, em particular, pela separação entre gosto e gênio, e pela contraposição desses dois conceitos, um contra o outro. Como Kant parte do entendimento e não de uma visão poético-literária, ele desenvolveu uma concepção muito restrita de gosto e gênio. Eu cito o que Schlegel fala de Kant. Primeiro, ele arranca os olhos do gênio, e para remediar isso, ele coloca de volta os óculos do gosto. August Schlegel concentrou-se também muito nos exemplos infelizes de Kant, no campo da poesia, e assim fica claro que sua crítica não é tanto orientada pela filosofia, mas mais pela literatura. Ou seja, essas páginas aparentemente complicadas do Schlegel sobre Kant, a meu ver, têm que ser lidas a partir da perspectiva que o August tem, que é essencialmente literária, né? Por exemplo, ele acha estranho que Kant tenha dito que Wieland é gênio e que o gênio não sabe por que ele é gênio. Aí ele fala, o Wieland sabe muito bem de onde ele tirou o que ele faz na poesia, que são de certos autores franceses, né? Então ele não é gênio mesmo, né? Agora, isso então, uma fundamentação filosófica, uma fundamentação segundo a filosofia da natureza, esse é um ponto também central, quando ele discute o conceito de imitação da natureza e uma nova concepção da natureza, da maneira e do estilo. O ensaio de Goethe, imitação simples da natureza, maneira e estilo, e o ensaio de Moritz, imitação formadora do belo, servem como modelo nesse caso. August Schlegel está particularmente preocupado em defender uma concepção orgânica da natureza no reino da arte, bem como, além disso, em propor uma nova versão de imitação que deve funcionar de dentro e não apenas anexada aos objetos externos. Se considerarmos a conexão entre teoria, crítica e história da arte, que é discutida na introdução à doutrina da arte, podemos nos perguntar se a doutrina da arte não deve ser vista como uma tradução específica das discussões estéticas da segunda metade do século XVIII, pois a crítica e a história da arte são conquistas deste período e surgiram como discursos ao mesmo tempo em que o nascimento da estética como disciplina se colocou. Pense-se em nomes como os de Diderot e Lessing, que foram grandes críticos, e também em Winckelmann e Herder, que se concentraram na história. E porque August Schlegel não tem uma filosofia própria como pano de fundo para sua doutrina da arte, em contraste diante de Schelling e Hegel, ele, por outro lado, adota ainda mais uma grande parte das teorias estéticas do século XVIII. Isso pode ser visto nas citações dos autores. A legitimidade e o poder da doutrina da arte reside, portanto, não no fato de ser uma invenção ou uma nova posição filosófica, mas no fato de constituir uma transferência hábil e significativa das novas teorias estéticas da época para a filosofia e vice-versa. A doutrina da arte defende, e isso é o que eu acho interessante, uma nova e ampla concepção da estética como teoria. Ela é uma espécie de depuração ou decantação da poética tradicional e também da crítica e história da arte, segundo o espírito do romantismo. Assim, ela emerge da história da estética e se alimenta da história. O primeiro romantismo se mostra em August Schlegel como uma estética histórica. No fragmento 287, sobre poesia e literatura, Friedrich Schlegel, o irmão, diz justamente que a única doutrina da arte programática para os artistas é a doutrina do clássico e do romântico.
Precisamente por essa razão, a doutrina da arte não poderia ter tido origem com os antigos, como o próprio August Schlegel enfatiza, e sim é um resultado consequente dos modernos, da época moderna. Poder-se-ia falar aqui de uma tradução e de uma apropriação como espírito crítico. Em Cartas sobre Poesia, Medida Silábica e Linguagem, um texto de 1795, August Schlegel fala de uma história mundial da imaginação e do sentimento, como uma dimensão necessária para a fundação de uma verdadeira teoria da poesia. Também se poderia notar que o círculo do primeiro romantismo constitui gradualmente, por volta de 1800, uma autoconsciência através da história. Em August Schlegel, vê-se muito claramente como a posição romântica inicial se apresenta como legitimada pela história, de modo que o programa romântico não fica, então, orientado de modo privilegiado para o futuro, mas também pertence ao passado e à tradição, ao entrar na história. Não estou aqui negando que não se tenha sempre presente essa questão do passado, mas o que me interessa é mostrar como o August lida com a teoria tradicional desde o mundo antigo, quando ele fala que não podia ter tido estética nos gregos, né, e assim por diante. Em contraste com Hegel, August Schlegel também é mais determinado por discussões e leituras contemporâneas. Hegel tem, por assim dizer, uma posição olímpica, pode-se dizer, como Goethe também, sobre a arte. E sua estética não é uma obra da juventude. Por outro lado, no trabalho de August Schlegel, várias discussões sobre o tempo, a época, fluem para a concepção do trabalho. Isso a gente vê por autores, né? Klopstock, Wieland, Hemsterhuis, Herder, Moritz, Wolff, Voss, Bürger, são nomes muito citados, né? Já no caso de Hegel, e mesmo de Goethe e Schiller, a gente tem, em geral, autores mais ligados à época antiga e à época moderna, né? Bem, eu ainda preparei toda uma parte que diz respeito à fundamentação do primeiro romantismo, porque até agora eu falei principalmente dos que eu chamo lado filosófico, e que o próprio August Schlegel considera a filosofia na introdução dele, né? As três posições, no fim ele se refere ao Goethe e ao Moritz, né? E a discussão propriamente dita das modalidades discursivas da teoria, da crítica e da história da arte, né? Mas há toda uma fundamentação que eu acho que é possível encontrar, apesar das diferenças entre os dois irmãos, né? Na relação com os fragmentos do Ateneu do Friedrich, em particular o 252 e também um trecho sobre o estudo da poesia grega, em que, a meu ver, está indicada a ideia de uma doutrina da arte que virá depois, né? E ainda, para finalizar, eu ainda menciono que seria preciso discutir a ideia da origem, do organismo, da linguagem e da mitologia, né? Mitologia antiga e mitologia moderna, porque é assim que termina a doutrina da arte, manifestando uma esperança de uma mitologia poética, mas ao mesmo tempo com muitas reticências, né? Enfim, é basicamente isso que eu queria dizer aqui sobre a proposta, né, de uma doutrina da arte. Muito obrigado. Obrigado, Werner. É um prazer, né, a gente contar com a possibilidade de conversar diretamente com o tradutor. Vamos abrir agora para as perguntas. É melhor vir aqui, né? Tá. Agora fiquei nervoso. Tô assim de costas, tá ótimo. Então tá. Então, obrigado a vocês três, como Mariano lá em Buenos Aires.
Agradeço o professor Marco Aurélio assim, pela apresentação sobre August Schlegel, que, pelo menos para mim, não é um autor ainda muito... quase nem leído, de fato. Aí deu para se entusiasmar, né, com a leitura. Mas, assim, eu estou mais acostumado a ler Novalis, Fichte, daí eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, são duas perguntas para a Jimena. Posso fazer em espanhol, né? Por favor. Então, son dos preguntas para Jime, que digo, puedes elegir una sola. Gracias. Sí, te lo permito. Y una para Mariano. Las hago y después cada uno responde. Con respecto, Jime, a la presentación, además de agradecer, pensaba, si vos pensás que cuando marcas en Novalis, digamos que poesía y filosofía se pueden combinar o que no hay una diferencia radical, si eso se sostiene, a la vez que, como presentaste Novalis, pensaría que la poesía consigue llegar más lejos que la filosofía en respecto de lo absoluto. Esa es una opción de pregunta y respuesta. La otra es yendo de los románticos para atrás, para Fichte. Creo que presentaste que la idea de que los románticos pretenden abrir la doctrina de la ciencia o el pensamiento fichtiano, el idealismo fichtiano, y en definitiva uno podría decir que el pensamiento fichtiano siempre está abierto, que la doctrina de la ciencia no es un sistema cerrado, que Fichte escribe 16 veces o no sé cuántas veces, la doctrina de la ciencia, y que en efecto los conceptos de Tathand, o sea, el Tathand como concepto principal... No, dio tiempo. Vale. No, digo, de la Tathand como concepto principal no es, en efecto, es una actividad siempre abierta. Entonces, eso. Y para Mariano, que creo que me está escuchando, perfecto. Porque, bueno, ustedes no sé si lo conocen, yo lo conozco bien a Mariano, y si bien él presentó una ponencia sobre filosofía de la naturaleza, yo sé que él está pensando en filosofía política y en cuestiones sociales, y de hecho lo dejó entrever. Y quería preguntarte, o en todo caso, si quizás podías profundizar un poco más en algo que creo que subrayaste y que es la idea fichtiana, teniendo en cuenta el concepto de organismo y de reconocimiento de la figura humana. Vos dijiste, digamos, que Fichte presta atención o pide atención para la sacralidad de toda figura humana, y subrayaste ese toda figura humana, y me preguntaba qué implicaba, o sea, digamos, considerar como sacra o respetar toda figura humana, si es todo individuo, toda persona humana. De ahí también me pregunto, entonces, a lo que nos está convocando hoy Fichte es a respetar incluso a aquel que no respeta la figura humana, es decir, el dogmático. En fin, en ese contexto de organicidad, en definitiva, política y social, ¿verdad? Entonces, bueno, sería eso. Gracias y perdón por extenderme. Gracias, Lucas, por la pregunta. Si querés, intento responder yo Sí, de nuevo, por favor. después le doy la palabra a Mariano. Bueno, también es un gusto como discutir con vos acá cara a cara después de tantos meses de no vernos, porque siempre es un gusto discutir y eso en persona, que tiene otra connotación. La pregunta también me la hago yo, esta de finalmente cuál es para Novalis el vínculo o la relación que se establece entre poesía y filosofía. Porque si bien él habla de esta idea de una poesía que logra llegar más allá de la filosofía, no descarta, por supuesto, la vía filosófica y está pensando en una especie de combinación entre reflexión y sentimiento. Entonces, me parece que ahí hay una ambigüedad que puede ser muy rica para pensar cómo Novalis recibe, recepciona y reconfigura la propuesta fichtiana.
o sea, claramente creo que ninguno de los tres filósofos, o románticos filósofos, poetas de los que hablé, quiere deshacerse de la filosofía y al revés, lo que yo intenté o intento ver o buscar en sus textos es esta transformación de qué entendemos por filosofía, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que está la ampliación y por eso creo que no es un o filosofía o poesía, sino volver poética a la filosofía, volver filosófica a la poesía, y ahí me parece que está la clave también de lectura que propongo de cómo entender esta cita tan famosa, hay que romantizar el mundo, ¿no? Bueno, ¿quién es el encargado de romantizar el mundo? Bueno, el poeta, pero es un poeta que también es filósofo, porque lo que está haciendo es transformar y crear una realidad. Entonces, ahí me parece que hay como más bien una combinación productiva entre ambas que sí, como dije al comienzo, yo también me pregunto cómo se articula, pero que hay una articulación. Y respecto de la otra pregunta, que también por ahí podría decir algo, esto de abrir la doctrina de la ciencia, pensar la doctrina de la ciencia como un sistema cerrado, ahí tenés toda la razón. O sea, claramente la doctrina de la ciencia no es un sistema cerrado en el sentido de que esté contenido en un libro y que ese libro sea la doctrina de la ciencia y que ahí está la filosofía, ¿no? Antes hablábamos también de esa cita que me gusta mucho de Fichte, que está sobre el concepto de la doctrina de la ciencia, y ahí Fichte lo que dice es que la filosofía es algo que cada uno produce libremente con su propio pensamiento. Entonces, claramente la filosofía no es algo cerrado, es algo que se está produciendo permanentemente en la mente de cada uno, ¿no? Ahora, lo que es, y también es cierto que los románticos, cuando encuentran esta propuesta fichteana de una doctrina de la ciencia con un primer principio, ahí es donde ponen quizás la mirada crítica, ¿no? o el cuestionamiento. Creo que ese primer principio es lo que encuentran como cerrado en el sentido de que más allá de eso no se puede ir, o que se pone como primer fundamento y que es, y que es a partir de ahí que se deduce todo. Y lo que están cuestionando, o lo que yo veo que critican, es el carácter sobre todo subjetivo de ese yo fichteano, que les parece en algún punto parcial. Como que hay algo más allá que Fichte no logró ver, ¿no? Y que eso más allá que Fichte no logró ver es lo que la filosofía y junto con la poesía tiene que ir a buscar. Claro, o sea, obviamente que si uno se concentra en ese primer principio como yo absoluto, tal como aparece en la fundamentación, quizás algunas de estas críticas tienen lugar. Ahora, si uno recuerda, como vos hiciste, que ese yo absoluto es Tathandlung, es actividad infinita, es un ponerse, autoposición de un yo que no es un ser, que no es una causa, que no es una sustancia, sino que es una pura actividad, entonces ahí ninguna de las críticas de los románticos tiene lugar. Porque ahí la posición es superación. Exacto, y porque no tiene un carácter subjetivo en el sentido de un sujeto que se opone a un objeto, sino que es la condición de posibilidad de toda subjetivación y de toda objetivación, como actividades, no como objeto sujeto. Entonces ahí me parece que hay algo que los románticos ven y no ven del yo fichteano. Gracias a vos. Obrigado. Passando a palavra a Mariano Gaudio para a resposta. Bueno, muchas gracias. Bueno, el pasaje sobre la sacralidad de la figura humana, Lucas preguntaba si se extiende a toda figura humana. Y efectivamente es la pregunta de ese momento, digamos, del fundamento del derecho natural. Y en ese mismo pasaje, Fichte pregunta directamente, a mi entender, de una manera retórica, si se aplica también al europeo blanco y al africano negro.
Y creo que ese pasaje donde está preguntándose por el alcance de la figura humana es crucial para enmarcar lo que a mi entender es contundente en Fichte, que es la crítica al colonialismo. Ya en la reseña de la paz perpetua de Kant formula esta crítica, está también eludida, un poco elípticamente, pero aludida y eludida en el Estado comercial cerrado. Y creo que en el caso del fundamento del derecho natural en particular, esa crítica, hasta dónde se extiende la racionalidad, es sin lugar a dudas un diálogo con Descartes. Creo que Fichte dice esto: la racionalidad se extiende y se presupone en una práctica, o sea, sucede, acontece necesariamente, y se quiebra presuponiéndola, ¿no? Es decir, no puede haber una consideración, o sea, una duda acerca de la humanidad del otro, sino que hay una presuposición y una negación de esa humanidad a partir de una relación de explotación o de esclavitud. Es decir, la sacralidad de la figura humana es inmediata y básicamente en ella está contenida, ese reconocimiento ya está presupuesto en la exhortación, que es condición además de la autoconciencia. Es decir, no hay autoconciencia si no hay una exhortación, y toda exhortación presupone la racionalidad de un otro que exhorta. Con lo cual, el proceso es esa presuposición en una relación de explotación, una relación donde no se considera sagrada la figura humana, niega la humanidad que al mismo tiempo presupone. Y por eso es intrínsecamente contradictorio. ¿Hasta dónde se extiende el punto? Se extiende de manera universal. Para Fichte no hay ninguna duda, no hay una diferencia, no hay salvajismo que justifique una dominación, una explotación o una colonización. En el caso del dogmático, o en el caso de cualquier persona que rompa esa presuposición, lo que se llama el principio de coherencia, ¿no? En el derecho natural, esa presuposición de racionalidad, justamente es el carácter problemático del momento, que es la deducción de la aplicabilidad, ¿no? El cuerpo propio. Es decir, hasta ese momento, el entramado de reconocimiento recíproco está sujeto a que se mantenga una ley jurídica presupuesta, de coherencia, mantenida, etcétera, etcétera, pero siempre de manera problemática o hipotético-problemática, con lo cual quiere decir que se puede romper en cualquier momento, es decir, reconociendo incluso al otro, puedo negar esa racionalidad y operar como si fuera mera cosa, ¿sí? En ese sentido, es que el reconocimiento no termina de ser una teoría lo suficientemente sólida, sustentable o consistente, sino después de la instauración del Estado. Es decir, hasta ese momento es un conjunto de presuposiciones problemáticas que no terminan de garantizar que ese reconocimiento continúe efectuándose de manera coherente, en un trato coherente. Es decir, presupone que existe, pero no que se pueda, pero no garantiza, no hay nada que garantice que se lleve a la práctica y que haya un trato racional, recíproco, libre e igual, y no un dominio a partir del uso de la fuerza. Pero bueno, yo creo que esta temática, presentada así, en ese momento clave, y con otras, no es solamente un problema de filosofía política, o no puede dejar de ser un problema también de filosofía de la naturaleza. Porque si obviamos y consideramos la naturaleza como algo que está completamente ajeno, completamente afuera de la dinámica del yo, me parece que no se entiende el planteo de Fichte. Y el derecho pasa a ser una cuestión meramente formal o formulista, digamos.
Así que no, entiendo que me digas, Lucas, que sí, que me gusta la filosofía política, eso está claro, pero creo que la idea de organismo permite articular otras cosas y yo la tomaría muy en serio, no la tomaría solamente como una metáfora o como una evocación o una figura retórica. Me parece que no es solamente eso. Y la naturaleza no es solamente una alusión como mero obstáculo o inhibición, es algo mucho más importante. Bueno, eso. Ai, cara, agradeço. Ele agradece. Bom, acho que ainda tem um tempo para uma última pergunta. Sim, Ricardo, você poderia vir o microfone? Tossindo um pouco. Eu queria fazer uma pergunta para o Marco, que é uma pergunta mais assim de compreensão, que eu achei muito interessante a tua exposição. E ela me deixa com uma dúvida, amanhã eu também vou tratar um pouco disso, que é o seguinte: afinal de contas, o que se entende por uma doutrina ler, né? Porque quando a gente toma como ponto de partida aquela tese do Kant, de que a crítica do gosto não funda doutrina alguma, portanto, nenhuma ciência do belo, porque não existe nem pode haver um princípio objetivo para o gosto, então fica claro o que pode ser uma doutrina, o que funda uma doutrina, né? Então, a minha questão é a seguinte: aí, quando se fala em doutrina, o conceito aparece, digamos assim, independentemente dessa condição kantiana, né? Ou ele se contrapõe a isso mesmo, admitindo que existe a possibilidade, de algum modo, de um princípio objetivo e que, portanto, é possível uma doutrina justamente naquele sentido em que o Kant considerava impossível. Qual que é o ponto exato? Obrigado. Boa pergunta, Ricardo. Eu tentarei respondê-la fazendo duas ordens de considerações. A primeira é que o termo doutrina, a meu ver, possui uma dimensão teórica inerente. No caso do August Schlegel, isso pensando em estética, né? Porque também poderíamos pensar a doutrina da natureza, a doutrina do direito, enfim, aí talvez, analogamente, a questão se coloque da mesma maneira, mas eu vou fazer as minhas ponderações baseado na estética, né? No caso, por exemplo, do August, há uma preocupação em discutir uma herança teórica tradicional que vem desde a antiguidade a partir de uma tradição da poética. Ou seja, isso é o que se chama de teoria. Aí as duas novas modalidades são a crítica e a história da arte no século XVIII, né? A doutrina, ela implica essa dimensão teórica. No caso do Goethe, se a gente pegar um outro exemplo, Doutrina das Cores, também há no Goethe uma preocupação com a história da teoria das cores, que ele tem várias páginas que não foram traduzidas para o português, nossa, ou seja, e também no Moritz, a doutrina dos deuses, há uma preocupação em discutir o legado da mitologia grega enquanto uma teoria. Então, existe, inegavelmente, uma conexão entre ler e teoria, tradicional teoria, digamos assim, né? Ora, é por isso mesmo que, a meu ver, aí vem a segunda questão, que Kant vai dizer que não é possível uma leira, porque, a meu ver, o Kant ele se concentra na noção de crítica. E também não há propriamente história da arte. No Kant, se a gente pensar essa tríade, doutrina, teoria, história e crítica, a crítica da faculdade do juízo é essencialmente crítica de arte. Não é à toa que o Greenberg, no século XX, toma essa herança. E na discussão que até hoje nós tivemos, você mencionou o Danto, né? O Danto, a gente tem que sempre levar em conta que ele tenta trazer a dimensão da história na noção de crítica dele, né? Então, eu vejo que o Kant está certo no traçado dele, de que uma leira não é possível, porque implicaria
trazer uma dimensão teórica que aparece de vez em quando na crítica do juízo. No parágrafo 17, por exemplo, quando ele fala do cânone do Policleto, existe uma dimensão teórica também no Kant, embora ele diga que não tenha uma doutrina, mas no momento em que você lida com entendimento, e não só com imaginação, você é levado a incorporar um elemento teórico, porque Verstand, entendimento, é teoria, né? Enfim, então, sei lá, tentando problematizar um pouco a sua questão, enfim. Rapidinho. Minha pergunta vai ser rápida. Queria primeiro agradecer pelas 3 falas. Queria te perguntar, professor Verli, talvez seja uma pergunta excessivamente simples, mas na sua apresentação você menciona que para August Schlegel não poderia haver uma estética entre os gregos e entre os antigos. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais esse ponto, por que isso não seria possível? Porque a gente sabe, por exemplo, que na República de Platão tem um grande comentário acerca da arte, da questão da mímesis. Como é que o Schlegel interpretaria isso, então? Assim, em que gênero ele colocaria isso? Como é que é essa leitura dele dos gregos? Obrigado. Essa é uma boa pergunta também, já que nós estamos no adiantado da hora, vou ser bem rápido, porque implicaria, talvez a gente continue em outro momento, né? Mas eu acho o seguinte, o Schlegel tem uma posição, o August, parecida com a de Hegel. Estética é algo da época moderna, e a estética só pode surgir no momento em que se percorreu o círculo da arte. Os gregos, eles vivem a arte, por isso que não precisam de estética. Nós, modernos, precisamos de estética porque não temos mais a arte. Então, um pouco a coisa vai por aí, né? Eu acho que o Schlegel lida com isso também, né? Valeu. Bem, podemos então encerrar, né? Daqui a pouco a gente ainda tem uma última apresentação, né? Então, vamos encerrar aqui a mesa. Muito obrigado. Tchau lá pro... Muy bien. Muito bom. Interesante. A ver el libro. Minha tradução. Felicitaciones. torno Esto es disso. un trabajo